Ya está listo nuestro invitado. Matías Casiabue nos acompaña desde la República Argentina, país natal de Fernando Cerimedo y país donde además, claro, esta noticia que se generó en el país ha tenido mucha repercusión. ¿Por qué? Es la gran pregunta. A ver, ¿qué nos dice Matías Casiabue? Politólogo, docente universitario, además secretario general de la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina, y le agradecemos mucho la gentileza. Nos acompaña desde el hermano país. Un saludo, Diego Montaño, desde La Paz, Matías. Un gusto, Diego, estar en contacto contigo. Simplemente una corrección. Dejé de ser ya secretario general Ah, bien. de la universidad, pero no, ningún inconveniente y por supuesto un placer estar en contacto con ustedes. Gracias por la aclaración, Matías. Eh, ¿Por qué sonó tanto Cerimedo? ¿Por qué es argentino o por qué? ¿Por qué sonó tanto en la Argentina? Fernando Cerimedo hace ya de un tiempo a esta parte que se convirtió como él lo define, ¿no? Un consultor especializado en comunicación digital, ¿sí? En un primer momento él lo era en un carácter transversal, ¿sí? Sin ningún tipo de alineamiento político, colaborando incluso con varios candidatos, particularmente en elecciones subnacionales, algunos alcaldes, intendentes, decimos aquí, de la República Argentina, pero hacia el año 2019 su perfil tomó esta matriz, ¿no? De consultor del mundo libertario, ¿no? Libertariano. Y se empezó a hablar de él incluso con una lógica promocional, de él mismo concediendo entrevistas, hablando de que administraba milicias digitales, ese es el concepto que él mismo esgrimió, utilizando en torno a 50.000 cuentas falsas solo en Argentina, blanqueando que había participado en campañas equivalentes en Chile. Es decir, un personaje que empezó a tener un volumen político extraordinario y en muy poco tiempo, ¿no? Primero colaboró con Patricia Bullrich y luego con Javier Milei, y a partir de allí su estrellato en esos términos, en los planteos de las milicias digitales, de su uso en la política de la ultraderecha en toda América Latina, ¿no? Y por supuesto estos episodios finales con la centralidad que tuvo en Bolivia, ¿no? Ahora, Matías, no sé si entre los políticos argentinos nos decías, había trabajado con Patricia Bullrich, con el propio Milei, de hecho la esposa o exesposa, no se sabe ahí la situación marital, era la subdirectora, la segunda en el Andís, donde estalló un escándalo de corrupción que involucra a la hermana del propio Javier Milei, y que ahora se conoció que los audios aparentemente los filtró el propio Cerimedo con su esposa. Pero así como en Bolivia, porque acá te cuento, Matías, si has hecho el seguimiento al caso, acá resulta que tenía una oficina, todos aseguran que tenía una oficina al lado del despacho presidencial, en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, que tomaba decisiones más allá de la cuestión comunicacional, pero ahora resulta que si con suerte lo conocieron, ¿no? Todos empiezan a desconocerlo y decir, no, alguna vez me crucé con él, comimos una empanada y pare de contar. No sé si tuvo el mismo efecto, el efecto casi lepra, si quieres llamarlo así, en el arco político argentino, que ahora resulta que nadie conocía a Cerimedo. Acá en Argentina no lo pudieron esconder en los términos que están intentando en Bolivia, por supuesto. Fernando Cerimedo, inicialmente, digamos, él tuvo una colaboración menor con Patricia Bullrich, pero él salta al estrellato colaborando con Javier Milei. A partir de eso, él empieza a enlazar con el movimiento de la alt-right o de la derecha alternativa a nivel regional. Es el movimiento que se articula en el foro de la CEPAC, ¿no? En la Conferencia de Acción Política Conservadora. ¿Sí? Ahí es donde él se inserta como consultor político y empieza a colaborar en los distintos países de América Latina. Colabora de una manera muy protagónica
con el bolsonarismo en Brasil. De hecho, la policía de Brasil lo investigó como ser el cabecilla de una de las células que instigó el intento de golpe de Estado. Acuérdense de la toma del Plan Alto en el momento de la asunción de Lula da Silva, hace casi 4 años atrás. ¿Sí? Pero él era una figura ineludible. Lo que sí pasa en Argentina es que él no ejercía la jefatura política, ¿no? Él en algún punto recreó en Bolivia, a instancias por supuesto de su acercamiento a Rodrigo Paz Pereira, lo que en Argentina tiene o realiza el que era su jefe político, o al menos es o era, entendemos que es más en tiempos pasados, que era Santiago Caputo. Es un consultor estrella del presidente Milei, que es un monotributista, no ocupa ningún cargo público, pero sin embargo estaba en la centralidad del poder, en lo que el propio Javier Milei definió como triángulo de hierro del gobierno, triángulo de hierro que era él, en persona, el presidente, su hermana, la secretaria general de la presidencia, y su consultor estrella, asesor estrella, sin cargo oficial, Santiago Caputo. Santiago Caputo era el jefe político de Fernando Cerimedo y me parece que en esa clave Cerimedo intentó recrear ese esquema, esa forma de funcionamiento de Argentina, de Santiago Caputo en Bolivia, ¿no? Ocupando el lugar de Santiago Caputo en relación a Rodrigo Paz. Claro. Esta cosa de un consultor que no tiene un sueldo del Estado, que se lo pagan las empresas, que empiezan a aparecer toda esa trama de corrupción vinculada a la CEPAC, ¿no? Y que con ello empieza todo ese mundo de los negocios, ¿no? Y de los negociados, ¿no? Con contratos del Estado, con el tema narcotráfico que siempre sobrevuela, en Argentina también, en relación al gobierno de Milei. Es decir, estamos en una trama de actores más o menos equivalente, ¿no? Y en una estrategia que más o menos sigue el mismo libreto. Y cuando uno ve las dinámicas del bolsonarismo, uno encuentra lo mismo. Honduras, ¿no? También encuentra lo mismo. En Chile, de Kast también, ¿no? Pueden cambiar uno u otro personaje, variar alguna dimensión del libreto, pero son estrategias equivalentes en curso y que tienen, repito, como plafón central en América Latina la coordinación que se realiza en esa plataforma CEPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, ¿no? Que entrelaza los vínculos de la mafia de Miami, la mafia de Miami, y los sectores de lo que también se autodenomina PayPal Mafia, es decir, del sector de Silicon Valley, de los tecnológicos, de las grandes empresas tecnológicas que operan en la percepción de los sentidos, de los algoritmos, particularmente en las campañas políticas, ¿no? Así Bueno, que hay esa estructuración a través de esa plataforma CEPAC, ¿no? de hecho, hoy, anoche en realidad, un senador de Bolivia, el senador Leonardo Roca, que viene haciendo un seguimiento al tema Cerimedo, por lo menos desde febrero, denunciaba allí una billetera electrónica por donde se hacían los movimientos. Habla de cifras astronómicas, uno que no podría imaginarse, habla de 9.000 millones de dólares que se movieron en meses. Claro, y para el tamaño de la economía boliviana es el cuarto del PIB, solo para tomar en cuenta. ¿Quiénes forman parte de este grupo CEPAC que mencionas, Matías, está detrás de todo este entramado regional? Porque si vamos más atrás en la historia, a mí me recuerda mucho el papel de Cerimedo o de Santiago Caputo, que los llaman los monjes negros, a Vladimiro Montesinos para Fujimori, ¿no? Que era prácticamente el que mandaba, aunque no tenía un cargo, pero era el que mandaba, se sentaba, extorsionaba a empresarios, dueños de medios de comunicación, políticos, los chantajeaba. Y bueno, cuando empezaron a salir los Vladivideos, ahí todo se desmoronó para Fujimori. Pero, ¿qué es la CEPAC? ¿Quiénes forman parte de esta CEPAC? La CEPAC es efectivamente una estructura que nació originariamente como cabildeo de un núcleo ultraconservador de
representantes, de diputados republicanos, que rápidamente incorporó una impronta transnacional, ¿no? Una impronta transnacional. Se proyectó incluso inicialmente sobre los países de Europa del Este, ¿sí? De Europa Central, Europa del Este, y luego su primer aparición en América Latina es en México, ¿no? Es sensato que así lo sea por efectivamente el carácter transfronterizo incluso de la propia economía mexicana, pero rápidamente se estructuró esta CEPAC, eso, como una plataforma de coordinación política de mismos elementos, de núcleos de mismos intereses, donde incluso se refiere que el plan estratégico y el marco ideológico lo brinda una instancia de articulación no política, sino más bien del ámbito de la estrategia y de la traducción estratégica de los intereses económicos empresariales, que se conoce como Red Atlas, ¿m? O la Atlas Network. Es decir, la CEPAC es en la coordinación política, ¿no? La traducción de la coordinación de estrategia, de marco estratégico, de plan estratégico y de intereses empresariales que hace la Red Atlas, ¿no? Fundaciones como la Fundación Libertad aquí en Rosario, la Fundación Faro de Agustín Laje, es decir, son estructuras que se van articulando, se solapan entre sí, ¿no? Y donde efectivamente hay un núcleo muy poderoso de intereses, ¿m? Donde los intereses de la AIPAC, la estructura sionista, del lobby sionista israelí en los Estados Unidos, siempre participa, donde la CEPAC converge, a veces con tensión, con el movimiento MAGA, el movimiento trampista, digamos, de Make America Great Again, ¿no? Toda una estructura que, por supuesto, tiene su complejidad, su densidad para adentro, pero que en muy poco tiempo, yo me atrevo a decir que en realidad a partir de la pandemia en adelante, se configuró como la plataforma de coordinación más importante que hoy aparece en América Latina, ¿no? Por supuesto construyeron sus enemigos y entonces enseguida el Foro de Sao Paulo era la entidad, la reencarnación del mal en América Latina. Todo lo que no eran ellos es la izquierda, y eso en la política argentina era el equivalente de meter en una misma bolsa al radicalismo alfonsinista, al macrismo, al larretismo, digamos, toda una cosa muy propia de una dinámica que sigue este libreto alt-right, ¿no? De lo sensato, racional soy yo, ¿no? Lo no dogmático incluso soy yo, y todo lo demás es izquierda, dogmática, empobrecedora, etcétera, 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 en dinámicas donde la lógica, el planteamiento en general es lo que Steve Bannon, el padre teórico intelectual de Fernando Salimeno, denomina como rellenar de mierda la cabeza de la gente, ¿no? A través de milicias digitales, cientos de miles de cuentas falsas que operan sobre la percepción misma de la realidad. Porque en el aparatito, en el celular, está la realidad. En Argentina hay un consumo de celular equivalente a a 4 horas diarias, ¿sí? Más otras 4 horas diarias de consumo en Internet a través de el televisor o las computadoras. Es decir, estamos hablando de que nuestras sociedades están casi que una jornada laboral en esa digitalidad. Entonces, no es que estas milicias digitales después no tienen fuerza material, porque sí lo tienen en función de que marcan la percepción de lo que es la realidad, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está bien y lo que está mal. Y eso, por supuesto, en términos políticos es decisivo, ¿no? Claro, y al final van reforzando todos los sesgos que tenemos, ¿no? Y nos convertimos en los esclavos de nuestros algoritmos y por lo tanto cada vez el tupper en el que vivimos es más pequeño y nos autoconvencemos de que lo que pensamos está bien. Steve Bannon, que hay que recordar, era uno de los estrategas de Donald Trump. Ahora, Matías, yendo, diríamos, al análisis ya más global, diríamos que tuvieron éxito. Porque si uno ve la región, vemos a un Donald Trump que volvió a la presidencia, un hijo de Jair Bolsonaro que está compitiendo
en las elecciones de octubre en Brasil, un José Antonio Kast que llegó a la presidencia de Chile, una Keiko Fujimori que finalmente lo logró, un Abelardo de la Espriella que nunca hubiera sido de repente un presidente, pero bueno, porque, no sé, el algoritmo es grande, llegó Javier Milei, aunque de ahí ya en la gestión es otra cosa, pero de que llegaron, llegaron. Ya entrando en la gestión, parece que Cerimedo seguía operando porque lo que se ha visto en la Argentina en los últimos días es una caída brutal de los me gustas, las reproducciones y todo aquello que el propio Javier Milei se jactaba casi como un arranque de influencer, diríamos, de decir, ¿saben cuántas millones de personas me ponen me gusta y todo aquello? Lo mencionaba de manera recurrente. Hoy las cifras se han caído. ¿Qué pasó? ¿Se apagaron las granjas o qué pasó, Matías? Mira, en el caso argentino yo relativizo eso, hemos visto cierta caída, lo que pasa es que también es cierto que Javier Milei está caído política y electoralmente en la consideración de la gente, entonces eso también está pasando y al mismo tiempo lo que pasa es que en algún punto Fernando Cerimedo estaba con tanta centralidad política en Bolivia porque él cayó en desgracia en el circuito y en el dispositivo de poder de libertario en Argentina, ¿no? En algún punto Fernando Cerimedo perdió alguna dinámica de influencia en la centralidad libertaria del poder porque el propio Santiago Caputo, al que él tributaba, también ha caído en desgracia, ¿no? Entonces, ya se sabe que en Argentina Fernando Cerimedo manejaba una de las estructuras de milicias digitales que operaba en nuestro territorio. Una de las tres, incluso me atrevo a decirte, de las que operan y operaban en Argentina, ¿no? Otra, por ejemplo, se sabe que está más vinculada a la Fundación Libertad de la Ciudad de Rosario. Otra se cree que en realidad se opera desde la Secretaría de Inteligencia del propio Estado. Es decir, que no dependen de Neumann, que es la estructura, la consultora de Fernando Cerimedo, ¿no? O de La Derecha Diario, que es su portal de noticias, junto con el español Javier Negre. Entonces, digo, la caída de Cerimedo no significa la caída de toda una estructura de poder. En Argentina, sin lugar a dudas, así lo es. Me imagino que también en Bolivia algo de esto también puede estar sucediendo, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, atrás de Santiago Oría, de Martín Menem, de Lule Menem, Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí? Karina Milei logró montar una estructura equivalente a la que Fernando Cerimedo montaba atrás de Santiago Caputo. Entonces, hay que poder relativizar eso y poder entender que la caída de Cerimedo no significa, ¿no?, el colapso de estos dispositivos de poder, ¿no? Porque son dispositivos de poder, no son comunicación digital o marketing político. Digo, estamos hablando de dispositivos de poder. Lo que sí sirve, para lo que sí sirve la caída de Cerimedo es para blanquear la densidad de esto. De hecho, a instancias de la caída de Cerimedo, el analista informático Javier Esmaldone, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlos el día de ayer, ¿sí? Es un analista informático, encontró el registro de quién era la persona que le facilitó a Javier Cerimedo la tecnología necesaria para montar estas milicias digitales. Y él habla de Brad Pascale. ¿Quién es Brad Pascale? El operador informático de Steve Bannon, y que vienen acompañando esta estructura de milicias digitales al trumpismo desde las elecciones del 2016, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver, con la caída de Cerimedo mediante, cuál es efectivamente la estructura de poder y que es gigantesca, ¿no? Y que transversaliza, repito, el núcleo de PayPal Mafia, cuya cabeza es Peter Thiel, que está viviendo actualmente en Argentina. Es un núcleo, el núcleo de lo que se conoce como aceleracionistas o transhumanistas, ¿no? De estos 1000 millonarios que tienen un planteamiento de mundo,
No es que son 1.000 millonarios y no piensan, no, son 1.000 millonarios y filósofos e intelectuales. Peter Thiel ha escrito libros de filosofía, ¿no? Libros de filosofía donde plantean que la libertad, escuchen bien esto, ¿no? La libertad tiene un problema con la democracia, ¿no? Algo que en Argentina se traduce en el discurso libertario Javier Milei, ¿no? Bueno, este esquema de Silicon Valley, de PayPal Mafia, se vincula con los intereses de la mafia de Miami, ¿no? Esa mafia de Miami que siempre tiene intereses sobre el territorio latinoamericano, ¿no? Solo basta decir algo. Miami es la capital del lavado de la narcoeconomía latinoamericana. El dinero de la narcoeconomía es lavado en la industria financiera, en la industria tecnológica, en la industria de la construcción del estado de Florida. Eso se sabe. ¿M? Porque acá hay algo que decir muy claro. Hablamos del narco y hablamos del narco mexicano, del narco colombiano, del narco... Pero no es que la droga en los Estados Unidos, ese narco mexicano, ese narco colombiano, la depositan en la frontera y ya. ¿No? Estamos hablando de que alguien distribuye hacia el interior de los Estados Unidos esa mercancía llamado droga, ¿no? Alguien blanquea ese dinero ilegal de alguna manera. Y bueno, ese epicentro, el epicentro de ese lavado de la narcoeconomía, del dinero de la narcoeconomía, está en Miami. No está en Ciudad de México, no está en Bogotá, está en Miami. Y ahí hay una convergencia muy clara donde la CEPAC es efectivamente la plataforma de coordinación de esos intereses, de esa trama de intereses y de traducción de esos intereses al campo de la política latinoamericana, que claro, como bien decías vos, vienen ganando. Así lo indica la coyuntura, porque todavía los pueblos no logramos, ¿no?, identificar que el algoritmo nos puede mentir. O Que el sea, algoritmo miente. Acá en Argentina había una frase muy famosa que era Clarín miente, ¿no? Los grandes medios masivos de comunicación mentían. Bueno, eso la sociedad lo entiende, que los medios de comunicación tienen una línea editorial que reporta algunos intereses y demás. Bueno, eso que sí se entiende en relación a los medios de comunicación tradicionales, no lo entendemos a la hora de pensar que el algoritmo también tiene intereses y también puede mentir. sí, con todo esto que nos relatas, Matías, y que es fruto de investigaciones que se han hecho, no son percepciones, intuiciones o alguien leyó el tarot, casi que lo que se le acusaba podría ser un paralelismo, lo que se le acusaba a George Soros de financiar ciertos movimientos progresistas que buscaban dinamitar y hacer volar por los aires las sociedades occidentales, con un dogma impresionante. Prácticamente lo estamos viendo, pero al otro lado, que hay intereses, hay multimillonarios que son dueños, además de redes sociales, como el caso de Elon Musk, que fue funcionario del gobierno de Donald Trump y que tienen toda una agenda bastante dogmática y bastante clara en el que Israel, algo tan ajeno, en el caso particular de Bolivia, sabemos que en el caso argentino es diferente, pero en el caso de Bolivia realmente no era un tema, más allá de la causa palestina. Hoy ya vemos una mayor presencia, un Netanyahu felicitando y diciendo que su candidato había ganado, hablando de Abelardo de la Espriella. O sea, se perdieron todos los modales de intromisión internacional. Estamos ante ese momento, Matías, en el que realmente hay multimillonarios que con ciertos hilos, sobre todo tecnológicos y por supuesto económicos, pueden llegar a definir las cosas en este lado del mundo. Sí, sí, claramente que sí, sobre todo porque están encumbrados en la Casa Blanca con el trumpismo, ¿no? Con Trump en el salón oval. Por supuesto, lo que sí está pasando es que también están encontrando sus propios límites, ¿no? El movimiento MAGA trumpista está atravesado por esta discusión, ¿no? Sin ir más lejos, figuras de mucha importancia en el movimiento MAGA de los Estados Unidos están rompiendo, producto de que esta trama de
mil millonarios aceleracionistas y poshumanistas, como Elon Musk o Peter Thiel, que fueron socios entre ellos, para que tengamos una idea, ¿no? Entre ellos fueron socios fundadores de PayPal, ¿no? De este sistema de pagos electrónicos que se impuso a nivel mundial, ¿no? Entonces, por un lado tenés, digamos, el movimiento MAGA tiene un debate en relación a cuál es el rol de estos mil millonarios y de Elon Musk en particular, ¿sí? Tienen tensiones en relación a la cuestión de si es el movimiento MAGA de a volver a ser grande a Estados Unidos, ¿qué tiene que ver eso con los intereses sionistas en Asia Occidental y en relación al Estado de Israel? Que además está perpetrando desde octubre del 2023 un genocidio en Gaza. No lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional, ¿no? Que tienen tensiones también en el sentido de decir, bueno, vamos a justificar este nivel de agresión sobre los países latinoamericanos. Es decir, está encontrando también sus propios límites y está desplegando sus propias contradicciones, ¿no? La caída de Javier Milei en Argentina es estrepitosa. La pérdida de consenso muy rápido y acelerado que ha tenido José Antonio Kast en Chile también. Ni hablar de Rodrigo Paz, que es una persona que viene por su trayectoria política, es un ajeno, es un exógeno a esta dinámica y a este dispositivo de poder, pero que terminó ahí, terminó abrazado ahí. ¿Qué decir de Rodrigo Paz y su ecuación, ¿no? Y consideración ciudadana después de los más de 50 días de protestas y bloqueos que hubo en Bolivia? Abelardo de la Espriella ya empieza a encontrar tensiones en Colombia, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, que no están dispuestas a remilitarizar el país en la clave del Plan Colombia, que fue un fracaso. Es decir, están encontrando sus propios límites, ¿no? Lo cual habla de que su hegemonía es muy frágil, ¿no? Y que prontamente estaremos hablando de otra región, sin lugar a dudas, donde todo esto que ha sido fuerte, que ha sido una avanzada muy fuerte, encuentra sus propios límites, ¿no? Sin ir más lejos, hay una parada muy importante el martes 3 de noviembre con las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde todas las encuestas están asegurando que Donald Trump perdería el control de ambas cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Es decir, empieza a haber límites a todo este despliegue, ¿no? A todo este proyecto estratégico, decimos nosotros, de carácter neoconservador que ha imprimido una ofensiva muy feroz sobre el conjunto de América Latina, ¿no? Sí, para nosotros como región será crucial lo que pase en octubre en Brasil, en las elecciones de medio término en Estados Unidos. A partir de allí se puede escribir otro capítulo. Y también habrá que ver, ya que estamos, qué pasa en Israel, ¿no? Donde también habrá elecciones finalmente y los números parece que no acompañan a Netanyahu. A partir de allí se puede escribir un nuevo momento, por lo menos en la región, y para el análisis será más que exquisito, y ahí seguro te volveremos a convocar, Matías. Un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Matías Casiabue, politólogo y docente universitario, a propósito del escándalo Cerimedo.